El descubrimiento de América. La expresión descubrimiento de América se usa habitualmente para referirse a la llegada a América de un grupo de expedicionarios españoles que, representando a los reyes católicos, partió desde el puerto de Palos, comandado por Cristóbal Colón, y llegó el viernes 12 de octubre de 1492 a una isla llamada Guananí. Los viajes de los portugueses a India siguiendo a la costa africana significaron un estímulo para otros navegantes europeos que creían que era posible llegar a las regiones del Asia Oriental navegando hacia el oeste. Cristóbal Colón fue partidario de esta hipótesis. Apoyado por la monarquía española, organizó un viaje de exploración que condujo a la costa americana en 1492. Cristóbal Colón creía que había llegado al continente asiático, denominado por los europeos Indias, y murió sin saber que había llegado a un continente desconocido por los europeos. Se trata de uno de los momentos cumbres de la historia universal, porque significó el encuentro de dos mundos humanos que se habían desarrollado independientemente sin que se conociera la existencia del otro. En el artículo se distingue claramente el acto del descubrimiento, entendido como una serie de viajes que hicieron los primeros españoles que llegaron a América y su dimensión de encuentros entre culturas, del posterior proceso histórico conocido como conquista de América que los europeos realizaron a continuación. Cristóbal, quien había nacido en Génova, península italiana, en 1451, se radicó en Lisboa, Portugal, en 1476, a la edad de 25 años, por dos razones fundamentales. En primer lugar, ese país se había convertido en el primero donde el Estado incursionaba en la búsqueda de nuevas rutas marítimas para la expansión del comercio, y era, en tal virtud, un atractivo centro de actividad de marinos procedentes de muchos pueblos de Europa. Y en segundo lugar, porque sus compatriotas genoveses, sobre todo los financistas, comerciantes y cartógrafos, habían establecido allí una pequeña pero próspera e influyente colonia. Portugal, pero sobre todo Lisboa, estaba saturada de viejas leyendas sobre la historia antilia, a las islas de las 7 ciudades y Brasil, todas supuestamente existentes allende del Atlántico, además que se creía que existió un continente de ese mismo nombre, que según la fantasía había desaparecido. Es decir, Portugal era un panal donde los aventureros se nutrían de ciencia, imaginación y náutica. Colón emprendió el camino de la realización de su proyecto, que él denominó Empresa de Indias. En verdad, los monarcas muy poco aportaron económicamente para la empresa colombina. Dieron instrucciones al secretario del rey, Juan de Coloma, de redactar lo que fue denominado como las Capitulaciones de Santa Fe el 13 de abril de 1492, donde eran concedidas a Colón las siguientes mercedes o privilegios. 1. Concederle el título de almirante con los mismos derechos reservados a la dignidad en Castilla, es decir, vitalicio, hereditario y perpetuo. 2. Concederle el cargo de virrey y gobernador de las tierras a donde se dirigía. 3. Derecho a recibir el décimo de todas las riquezas y mercancías obtenidas dentro de la jurisdicción de su almirantazgo. 4. Facultad para entender los pleitos que se originasen por cuestiones de riqueza. 5. Derecho a contribuir con la 8ª parte de los gastos en la compra o construcción de los navíos que fueran a comerciar en dichas tierras, a cambio de recibir una 8ª parte de los beneficios que se obtendrían. El documento fue firmado en la villa de Santa Fe de la Vega de Granada el 18 de abril de 1492, y es de ahí su nombre. Los viajes de Colón. Cristóbal Colón, en representación de los reyes católicos de Aragón y Castilla, realizó 4 famosos viajes desde Europa a América en 1492, 1493, 1498 y 1502. Primer viaje. El viaje no resultó fácil para nadie. De hecho, hubo conatos de amotinamiento, pero gracias a la presencia y las dotes de mando de Martín Alonso Pinzón, se consiguieron resolver estas situaciones. Cuando ya se habían agotado todos los cálculos y previsiones realizadas por Colón, se oyó desde la Pinta el famoso grito de Rodrigo de Triana: ¡Tierra a la vista! 2 horas después de la medianoche del 12 de octubre, la isla estaba habituada por el pueblo lucayo o taíno.
Los europeos utilizaron el término indios para denominar generalizadamente a los pobladores de América, palabra que deriva del error que cometieron al pensar que la isla se encontraba en la zona oriental del continente asiático, que los europeos de entonces confundían con India. Taínos y españoles intercambiaron productos como el maní, cacahuete, la pimienta, la piña, la batata y el tabaco pacíficamente, pero aquellos no tenían posesiones de oro, principal producto que buscaban los españoles. Sin embargo, a pesar de la buena relación entre taínos y españoles, Colón ya pensaba en la posibilidad de esclavizarlos. Arribaron a la isla de Cuba, bautizada con el nombre de Juana. El 25 de diciembre encalló la carabela Santa María y con sus restos Colón mandó a construir un fuerte llamado Navidad, en el que se dejó una pequeña guarnición. En su primer viaje, Colón capturó varios indígenas que fueron llevados cautivos a España, donde los reyes católicos ordenarían primero venderlos como esclavos y luego liberarlos. La segunda expedición salió de Cádiz el 24 de septiembre de 1493. Este viaje tenía como finalidad asentar la presencia española en los territorios descubiertos y encontrar el camino hacia India y Cathay. La primera isla que arribó fue La Deseada, el 3 de noviembre. Después descubrió Puerto Rico y llegó a La Española, donde encontró destruido el fuerte La Navidad por una ofensiva de Caonabo. En la misma isla fundó la ciudad de La Isabela, el 6 de enero de 1494. Continuó sus viajes de exploración y recorrió las costas de Juana, hoy en día conocido como Cuba, y Santiago, hoy en día conocido como Jamaica. A fines de 1494 o principios de 1495 se dirigió hacia el sur. El tercer viaje comenzó el 30 de mayo de 1498. Colón partió de Sanlúcar de Barrameda y llegó a la isla de Trinidad a finales del mes de julio. Del 4 al 12 de agosto visitó el Golfo de Paria, en la desembocadura del río Orinoco. Denominó a toda esta región Tierra de Gracias, por la amabilidad de los indígenas. Supuso que había llegado a un continente por la gran cantidad de agua dulce. Así por primera vez llegaba a tierra firme. A la llegada del administrador real, Francisco de Bobadilla, Colón fue arrestado. Al llegar a España, el 25 de noviembre de 1500, fue puesto en libertad, pero perdió su prestigio y sus poderes. Cuarto viaje. Varios viajes siguieron estas expediciones. Hoy se conocen como viajes menores, los cuales permitieron reconocer la existencia del continente americano y explorar toda la costa de Venezuela. La llegada de Cristóbal Colón supuso el comienzo de la conquista de América, cuya primera campaña fue la de Cuba, por Velázquez, a la que siguió la del Imperio Mexica, por Hernán Cortés, a la del Imperio Inca, por Francisco Pizarro, etc. A partir de aquí comenzará la llamada colonización de América, abierta por los holandeses, franceses, etc., cuya diferencia radica en el hecho de no establecerse por campañas, sino por factorías de interés comercial. El contagio de las enfermedades que los europeos llevaron consigo, viruela, tifus, fiebre amarilla, etc., produjo un colapso de la población americana que produjo un gran impacto en la mortandad. Igualmente vinieron enfermedades de las Américas, en su día la temida sífilis. Los idiomas posteriores que se impusieron obligatoriamente fueron el idioma español y portugués en sus respectivas zonas de influencia, y la religión católica pasó a ser oficial. La principal riqueza generada por los territorios españoles y colonias portuguesas en América fue la extracción de oro y la plata. En los primeros 150 años de conquista, 17.000 toneladas de plata y unas 200 toneladas de oro arribaron a España. Otra importante consecuencia de la llegada de los europeos a América fue la difusión mundial de los alimentos que habían sido desarrollados por las culturas americanas y que hoy se estima constituyen el 75% consumidos por la humanidad. La llegada de Colón a América también causó una gran expansión de la navegación y el comercio entre los pueblos, que se volvió mundial. Los colonos ingleses en América terminaron organizando a partir de 1776 un nuevo tipo de sociedad a partir de conceptos novedosos como independencia, constitución, federalismo, y dieron origen a los Estados Unidos, que en el siglo XX reemplazaría a Gran Bretaña como una potencia mundial dominante. No todo fue horror.
Sobre las ruinas del mundo precolombino, los españoles y los portugueses llevaron una construcción histórica grandiosa que, en sus grandes trazos, todavía está en pie. Unieron a muchos pueblos que hablaban lenguas diferentes, adoraban dioses distintos, guerreaban entre ellos o se desconocían. Los unieron a través de las leyes e instituciones jurídicas y políticas, pero, sobre todo, por la lengua, la cultura y la religión. Si las pérdidas fueron enormes, las ganancias han sido inmensas.